¿Te costó mucho más por ser mujer? Sí, mucho más me costó, pero mucho más. Porque también te puedo contar 1000 anécdotas de pacientes que solo se me quisieron tirar encima o me dijeron cosas desubicadas. Te podría contar miles. Y decís, bueno, vaya, don Rodríguez. Es más difícil. Pero creo yo que no es el tema, hay que correrlos y seguir adelante. Porque para mí, digamos, el género nunca fue un tema. Eso no te puede detener. No es tan importante. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Florencia, soy médica, soy mujer, soy madre y la idea era contarles un poco cómo llegué acá, tanto desde el plano profesional como creo más importante desde el plano personal. Soy médica desde que tengo recuerdo, que digo que quiero ser médica. Mis padres dicen que es de los 4 o 5 años. Y si bien eso lo tuve súper claro, durante los últimos 20 años quise hacer muchas otras cosas. Me agarró como el ataque de la vocación, en vez que en la adolescencia, me agarró después de los 30 y pico. Así que soy médica, pero soy muy curiosa y he hecho muchas cosas en paralelo a la medicina o en conjunto con la medicina. Si tuviera que decirles de mi primer parte de la vida, fue como siempre muy lineal. Fui a un jardín de infantes y después al colegio primario y secundario, siempre con los mismos compañeros, desde salita de 4 hasta que terminé el colegio. Fui a la Cristóforo Colombo, un colegio que es muy piola y con la cabeza muy abierta, pero nunca me salí de ahí. Por supuesto, nunca me llevé una materia. Era como la hija más grande, la pobre hija más grande de 2 hermanas, así que tenía a mi hermana menor que hizo todos los líos y yo que los empecé a hacer después de los 30. Y terminé el cole, empecé el ciclo básico, tuve enseguida muchos compañeros en el ciclo básico con los que me llevé muy bien, y después empezó la carrera de medicina. La carrera de medicina me juntó con gente muy distinta con la que yo trataba en el colegio. Me juntó con una realidad distinta, con una facultad donde había un agujero y yo pensé que habían sacado el inodoro porque en mi vida había visto lo que era una letrina. Y ahí empezó mi carrera, digamos, de estudio. Debo decir que en paralelo trabajo desde muy chica. Empecé a trabajar desde los 13 años, ya trabajaba en los veranos. Mi madre trabajaba en el Hospital Rofo, un hospital de oncología, y yo trabajaba en la biblioteca de ese hospital todos los veranos, por supuesto ad honorem, pero mi papá me pagaba. Y desde los 15 empecé a dar clases de castellano a los italianos que venían a Argentina, de italiano, de latín, a ser maestra particular. Siempre me divirtió mucho ganar plata y yo venía de una casa donde la plata era mala palabra, como que era de gente tonta hablar de dinero y no se hablaba de plata, ni del que tenía, ni del que no tenía, ni de nada. Y yo me sentía que a mí me re divertía ganar plata. Así que trabajé muy chica. En el ciclo básico además estudiaba filosofía. Y cuando ya me metí en medicina, listo, ahí no había Lola. Se terminó el laburo, se terminó el tener muchos intereses y de otras cosas, y me enfoqué solo en estudiar. Muchas horas, con muchos amigos. Muy en grupo, muy dormir en las casas de unos, en las casas de otros. Y así transcurrió la facultad, los primeros años donde empiezan las prácticas. Obvio que cuando entras a medicina solo puedes tener un novio médico o que estudia medicina, pues nadie te da bola, pues vos tenés libre el martes y después rendís y estás estudiando y además no sabes hablar de otra cosa. Así que tengo toda un periodo de 8 años que mis amigos de mi edad hoy cuentan, cuando iban a tal o cual boliche, que yo me lo perdí, porque yo fui a bailar hasta los 18 y después no fui nunca más hasta los 25. Pero aún así era divertido, la facultad fue súper divertida. Y
Cuando estaba terminando la facultad, tenía ganas de hacer ginecología, pero trabajaba en una terapia intensiva con 2 médicos más grandes que me decían, bueno, pero si a vos te gusta esto de la cardiología y la terapia, ¿y por qué no? Y yo dije, no, pero los cardiólogos son varones. ¿Cómo? Me parecía que era como muy serio para que fuera de una mujer. Yo tengo 47 y vengo de un mundo muy machista, donde creo yo que las mujeres hemos sido las principales machistas, que para hacernos lugar fue como algo difícil, y en ese momento ni siquiera, lo difícil fue no permitirme la idea. Ellos me dijeron, no, vos da el examen y hacelo, y después ves, si no, empezó a trabajar. Si entras en la residencia tiene un examen muy difícil, que entra un poquito, y efectivamente fui, di un examen, tuve una entrevista. Me acuerdo que todo el mundo estaba muy nervioso en la entrevista, a mí no me importaba nada porque igual quería ser ginecóloga, y pensé que yo me llamo Roland y pensé que la R iba a ser la última de la entrevista. Y entonces un amigo me pidió si lo acompañaba a fumar. Nos fuimos afuera. Y cuando me llamaron yo no estaba. Y cuando entré a la entrevista me dice, bueno, pero usted, ¿cómo es? No estaba en el... Le digo, miren, la verdad es que me fui a acompañar a un amigo a fumar un pucho. Y me dijo, pero usted siempre es como las que, no sé, como la que cuida, usted es la solidaria que cuida. Me puso como en un lugar... Por supuesto estaba sentada enfrente de 4 varones, ¿no? Los que tomaban la entrevista. Usted siempre es la que está ahí, que no es protagonista, sino que está juntando los bolsitos. Por ejemplo, cuando sus amigos van a bailar, usted es la que junta los saquitos y los tiene en el medio. Y yo lo miré al tipo y le dije, no sé cómo bailo. Y ahí dije, bueno, ya está, o sea, todo nada. Me sentí como súper ofendida. Cuento final, terminé ahí. Éramos 2 de 20 residentes en todos los años, éramos solo 2 mujeres. Yo sacaba sangre de la unidad coronaria, veía todas las camas, tenían los informes, por supuesto nunca había dormido en la guardia, nunca había tocado una cama, y cuando llegaba me gritaban, ¡Roja! ¡Leche para el desayuno! Así que traía la leche para que los que tomaban cortado les traía la leche. Y ahí fue una época súper dura de laburo, de dormir afuera de mi casa 3 veces por semana, de estar despierta 30 horas, de quedarme dormida en el semáforo y que me despertara la bocina del colectivo de atrás. Por suerte me enamoré de un chico que trabajaba ahí, con el cual después estuve casada 20 años, y eso hizo que tuviera como un súper motivo para ir y levantarme y verlo y tratar de estar linda en lo que se puede durmiendo 20 horas por semana. Así que ahí no le chingué, digamos. Después fue una historia de mucho acompañamiento, porque todos trabajamos muchas horas. Es la vida de los médicos o de la mayoría de nosotros es de mucho sacrificio, que lo ves a la distancia, no cuando lo estás haciendo. Yo lo miro ahora y digo, no dormía, no comía. De hecho, durante mucho tiempo ni siquiera pensé en tener hijos, porque era imposible pensar en tener un hijo haciendo cardiología. Y después de como 7, 8 años de estar juntos, tuvimos a nuestra primera hija. En realidad primero perdí un bebé, después tuvimos a nuestra primera hija, y yo seguí trabajando muchísimo. Y en esa época viajaba mucho también. Viajaba para aprender, viajaba para dar clases, viajaba a conferencias. He viajado sola con un sacaleches para dar una charla en otro lado del mundo y volver. Y tuve una hija que se acostumbraba a todo. Nunca me imaginé que el desarrollo de una mujer tuviera que ver con la maternidad. Es decir, para mí una mujer elige ser feliz como quiera. Hoy no lo cambio por nada, sería madre soltera, sería madre sin un compañero al lado, sin ni siquiera un padre, y entiendo a las mujeres que eligen ser mamás solas. Es lo mejor que me pasó en la vida, pero podría haber sido una mujer recontra plena sin hijos. No, yo viví muy full lo que fui haciendo en cada etapa. Hasta que llegó mi segundo hijo, que eso fue como 4 años después. Para que te des una idea, volviendo para atrás, mi primer hija, yo retomé mi trabajo a los 40 días. O sea, yo iba con una ratita y la teta a todas las reuniones, a todas las cosas.
seguía para adelante, hacía como no veía pacientes en ese momento, en esa etapa, me dedicaba a escribir y a otras cosas. O sea, mi hija fluyó. Mi hijo más chico, al principio también fue un bebé sobreadaptado y después, cuando tuvo 4 o 5 años, empezó a tener algunas cosas de condición que tiene en la actualidad que requerían que yo tuviera que ir 2 o 3 veces por semana a alguna terapia distinta. Y eso cambió la cosa, porque eso me hizo dejar el hospital y poner el foco 100% en que me tenía que ocupar de este chico o al menos estar cerca. Yo vivía casi a 1 hora y media del hospital. Y entonces se me rompió el plan de seguir ascendiendo en la carrera, sobre todo en una institución. El italiano es un lugar, como muchas grandes instituciones, donde los cargos directivos en general no son ocupados por mujeres. Pero no significa que no sea imposible, y yo además me creía una gladiadora y que iba a llevar las cosas por delante, porque para mí, digamos, el género nunca fue un tema. ¿Te costó mucho más por ser mujer? Sí, mucho más me costó, pero mucho más, porque también te puedo contar 1000 anécdotas de pacientes que solo se me quisieron tirar encima o me dijeron cosas desubicadas. Te podría contar miles y decís, bueno, vaya, don Rodríguez. Es más difícil, pero creo yo que no es el tema, hay que correrlos y seguir adelante. Eso no te puede detener, no es tan importante. Entonces monté un centro más cerca de donde vivo y seguimos haciendo asistencial ahí, pero me empezaron en paralelo a picar otros bichitos. En ese momento, en el 2012, creo que fue la charla de TED, y yo venía antes trabajando en la Fundación Cardiológica Argentina, dedicándome mucho a lo que es la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Había hecho muchas cosas con la comunidad, y campañas, y famosos, y mensajes, y vía pública, cosas que nada tienen que ver con un médico. Y me había dado cuenta que me quedaba muy corta, sobre todo con las campañas de lo que es prevención, me quedaba muy corta con el 1 a 1, que yo sentía que si pudiera sentarme con un montón de gente a la vez, el mensaje podría ser como mucho mejor. Y entonces se me metió esto en la cabeza, además el trabajo en la comunidad, pero cómo hacer eso y mantener el vínculo 1 a 1, ¿no? Y ahí se me picó el bicho la tecnología. Y la tecnología como canal para poder hacer 1 a 1, pero que fuera más masificable, que pudiera conectarme con más gente a la vez. Entonces empezaba lo que es la salud digital, hice ahí un curso en Stanford sobre salud digital y empecé a hacer aplicaciones. Obviamente no tenía un equipo de chicos de desarrolladores y empecé a hacer algunas cosas para pacientes y para médicos. Y yo hablo mucho con los pacientes, no solo por entablar una relación, no por lo coloquial. Estoy convencida de que ahí está la cuestión. Creo que las enfermedades tienen mucha relación y la salud, por otro lado, tiene mucha relación con cómo estamos o con cómo podemos estar o con cómo queremos estar o con cuán distante es lo que deseas y lo que estás teniendo. Hay diferencias en los varones y en las mujeres y en cómo se enferman. Hay algunas diferencias como estructurales, te puedo decir, no sé, el tamaño de las arterias, el impacto de las diabetes en la mujer es peor, hay ciertas cosas, pero para mí lo más llamativo es cómo es diferente el estrés en los varones y en las mujeres. Tal vez porque es el factor de riesgo que más difícil nos resulta manejar, porque para todos los otros, por suerte, tenemos en general o medicación o actividad física, pero para el estrés como lo conocemos tan poco, es difícil empezar a entenderlo. Los varones les importa mucho su performance laboral y de proveedores, y en general tienen un foco. Después pueden desarrollar muchas cosas, pero la libido la van poniendo en una cosa. Los que hacen muchos emprendimientos ponen la energía acá, y después acá, y después acá, y los van acumulando y delegan, etc. Las mujeres somos muy malas delegando, tenemos mucha culpa de no hacer cosas que se supone que hagamos nosotras. Intentamos estar en muchas cosas a la vez. Es falaz que podemos hacer muchas cosas a la vez. Está visto que
el cerebro solo se puede enfocar en una y que si vos estás haciendo muchas cosas, tu cerebro va saltando de una a otra. Mientras vos cocinás, atendés el teléfono y estás mandando un email y le contestás a tu hijo, no te tires por la escalera. En realidad estás haciendo una sola. Las mujeres en general saltamos esa energía, nos insume menos tiempo que los varones, que te dirían, estoy mandando un mail, no puedo mirar al pibe que no se tire por la escalera. Ese gasto de energía es muy alto. Y además tenemos una cosa que es súper graciosa, que es que pretendemos ser brillantes en todo. Es diferente. Los hombres quieren hacer una cosa muy bien, quieren ser exitosos de alguna manera. Las mujeres queremos estar en todas. Tenemos en general un nivel de control que en algún momento es lo que nos quiebra. Digamos, en algún momento el estrés relacionado con la enfermedad cardiovascular es fundamentalmente esa cosa que hiciste sin ganas. Los hombres se asustan y consultan rápido, por ejemplo, y eso es genial porque vienen corriendo. Las mujeres hacen cosas, te podría contar 1000 anécdotas, pero cosas del estilo de antes de venir con el infarto que vienen, hice 1 kilo de milanesas y las frisé. Y no sé si ¿por qué? Y te dice, porque yo sabía que esto era serio y me iban a dejar internada. Eso es una mujer. Muchos creen que el infarto es una cuestión de hombres y que escuchaste más en tu vida de casos de varones que de mujeres. En Argentina se mueren más mujeres que varones por causas cardiovasculares, así que el número es así, se muere una mujer cada 10 minutos. Entonces hay infartos, hay mucho infarto, hay mucho accidente cerebrovascular, hay muchas mujeres que tienen stents. Probablemente es cierto que lo tenemos un poco más grande, los hombres a veces son un poco más jóvenes y por ahí la historia es más impactante que digas un tipo de 45 se infartó y que una mujer de 57 se infartó. Nosotros estamos llenos de historias de chicas jóvenes, llenos de mujeres jóvenes que se infartan. Lo que pasa es que nos infartamos y después seguimos con la vida. Somos mujeres, somos trenes. Y el corazón es muy noble porque si zafás, tenés grandes chances de tener una super vida después. Existen pero infinidades de casos en situaciones de estrés, de amor, de enfermedad. El cuidado de los enfermos en una familia es la situación más estresante que existe y en general está a cargo de una mujer. Es la mujer la que cuida a su madre o a su padre, pero también es la mujer la que cuida a su suegra o a su suegro. Los varones tienen situaciones de estrés en general, y no es porque uno sea peor que el otro, ni mejor, pero los hombres tienen más situaciones más relacionadas a lo económico, a perder ese lugar de ser los proveedores, que obviamente a veces tienen grandes consecuencias y los varones también tienen infarto por esas cosas, pero tienen una resolución distinta. Las mujeres es más agudo, más, por ejemplo, infarto porque me asaltaron, bien de situación o porque choqué. Hay un estudio muy interesante para mí que es, le preguntan a las personas si en el último año tuvieron nada de estrés, poco, mucho, ¿no? Mediano o mucho. Y después le preguntan, ¿usted cree que el estrés lo puede enfermar? Y cuando vos agarrás y a esa gente la siguieron, ¿no? Durante muchos años y vieron su sobrevida cardiovascular. Y la población que tuvo 40% más de muerte cardiovascular, que es una barbaridad, era aquella no solo que había dicho que había tenido un año muy estresante, sino que sentía que el estrés le iba a enfermar. Los que no. Entonces ahí hay una disquisición, porque metemos a veces como en una gran bolsa la palabra estrés, de qué significa, y cada uno de nosotros yo siento que sabe cuál es el lugar donde esto me hace mal. Juntarme con esta persona me hace mal. Tengo 3 laburos, qué sé yo, y en uno laburo 14 horas y me pagan poco, pero el que me hace mal es porque tengo esta situación de maltrato o porque tengo esta situación que me resulta injusta. Esa es la que te enferma el corazón. Esa es la que vos sabes. Entonces, tenemos la clave para. Después, habrá que desandar el camino. El problema es que eso no se dosa en sangre, no tenemos un marcador, no sabemos exactamente, y es re común porque estoy convencida de que seamos los que seamos, todos podríamos, si nos sentamos 5 minutos, decirte, sí, ¿sabes qué? Esto a mí me enferma. Lo que vos crees que te enferma, te enferma. Poniéndome un poco en contexto y ahora en plena pandemia, a mí hay 2 cosas que me parecen que están buenas de pensar que trajo COVID. Una es el concepto de prevención, que te tenés que cuidar.
que tenés que cuidar tu salud y la de los otros, que existe cuidarse. Eso no existía antes. Y la otra es que se puso en agenda el tema de salud. Y que entonces ahora todos sabemos, che, en mi pueblo ¿cuántos hay respiradores? El corazón nunca llegamos a tener una buena campaña de prevención en Argentina. Nunca. No tengo el recuerdo claro de cuándo fue la primera vez que vi morirse a alguien, pero vi muchos. No tengo recuerdos de haberla pasado mal en el instante con esas personas. Es loco lo que te voy a decir. La pasé mucho peor hablando con sus hijos, o con sus mujeres, o con sus maridos. La cardiología es muy limpita. En general la gente no sufre, los dormimos, hacen muertes súbitas, no hay dolor, no hay sufrimiento. Hay sufrimiento cuando llega la esposa. Tuve ganas de no atender más a un paciente. Tuve 2 veces ganas de no atender más a un paciente. Uno era un tipo que era un ex represor y que estaba internado y que lo atendimos como cualquier otro, pero lo atendí con todas las ganas de no atenderlo. Y el otro era un tipo que yo veía en el consultorio y al cual lo derivé, que era un violento con la mujer. Y yo me era súper, o sea, era imposible que no tomara partida, no pude. Y le dije, mira, yo no te puedo ver más porque vos me lo contás y yo te quiero denunciar. Cada vez que vos hablás, yo lo único que quiero es denunciarte. Pero si no, somos bastante fríos. Yo soy bastante fría. Mis hijos dicen que no lloro ni en el cine. Me conmueven mucho más las historias de vida. Me resulta mucho más mágico cuando el que se supone que no tenía que zafar, zafó. Cuando mis pacientes de 84 años el otro día le dieron el alta después de una neumonía por COVID. A mí me gusta el contacto con la gente, mucho. Podría trabajar de otra cosa. La medicina me gusta, pero tampoco creo que curar a las personas tenga que ver con los médicos, necesariamente. Es un rol que a mí me parece que está sobrevalorado. Hace unos años trabajé como asesora en el Ministerio de Modernización. Hicimos un chatbot, un chat en Messenger, para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Entonces estaban un montón de cosas sobre las preguntas que tenían que pedir en los controles, que exigir, un poco también para que hicieran respetar sus derechos y contarles cómo iba el embarazo semana a semana. Es un proyecto que había médicos, pero la gran mayoría eran chicos que diseñan, que programan, que van al campo, que encuestan. Y fue un proyecto donde se involucró un montón de gente, no de la salud, con el alma médica, como digo yo. No importa si sos médico. Tener ese espíritu, para mí, no es... Tenemos muchas personas. Y como esa lo tenés haciendo la profesión que hagas. O sea que te diría que me dedico, que me gusta cuidar, me gusta sostener, me gusta cunar, me gustan mucho los viejos. Y entonces, nada, es vocación, no sé, de tener empatía, qué sé yo, se nace con eso, no sé, no creo que uno tenga mucha capacidad de aprenderla en algún lado. Te pasa cuando de verdad podés ponerte en el lugar del otro. Se va aprendiendo en el camino, pero yo creo que hay algo que se tiene. Y la medicina es una manera más. Yo no creo en la cosa así del supermédico y es poco accesible a todo el mundo. Ahí es donde me parece que donde hay que laburar. Ahí es donde yo te digo, aunque sea que todo el mundo sepa que, tener un respirador es un tema del pueblo, ya me parece que está buenísimo. Quería preguntarte, porque hablabas desde el amor a la profesión, a tu trabajo, pero como todo, supongo que también tuviste algún momento de enojo, de quiebre. ¿Te pasó? ¿Te enojaste con la profesión, con tu trabajo, con vos, siendo médica, siendo profesional? No, yo no me enojé con lo que me pasó a mí. No, nada. Preferiría ganar más guita haciendo lo que hago
Preferiría que todos los médicos ganemos más guita. Me parece que estamos recontra bastardeados, pero igual de bastardeados que los maestros o que el personal de seguridad. Digo, pasa eso. Me molestan a veces, yo tengo un mensaje que no siempre es muy bien recibido por otros médicos. Los médicos que se creen que salvan vidas y ya no me caen bien. No me caen bien, porque vos sabés que vos hacés lo que hay que hacer. Y vos tenés que masajear así, y masajeás siempre así. Y unos salen y otros no, y vos hiciste lo mismo. Entonces el tipo que se la cree así, ese me enoja. Pero el resto no, yo no me enojé, yo no me arrepentí nunca de ser médica. Estudiaría 1000 cosas más, pero no porque me enoje la medicina. Nada, para nada, no. No, es re linda. Con el periodismo debe pasar lo mismo. Te debe joder que alguien pague más o menos, o si te hacen decir algo que no crees y entonces tenés que decidir si irte y volver a empezar. Bueno, en la salud pasa lo mismo, tenés que decidir si irte a esta prepaga porque te pagan 2,50 mangos. Pero una vez que lo decidiste, ya vas a hacer lo mismo. Quería preguntarte por qué las mujeres, en especial las madres, tardan o les cuesta ir al médico y cuando son diagnosticadas con algo no quieren echar preocupación a su familia y queda el dolor y ese diagnóstico para ellas y no lo tratan con nadie más. Las mujeres estamos como, creo yo en general, muy atentas a no tener un cáncer de mama. Es lo único en lo que tenemos alerta y hacemos, y en cuanto nos tocamos algo vamos corriendo el ginecólogo, etc. Eso lo hacemos bien. Con el resto de las enfermedades no somos muy cuidadosas. Está tan todavía unida, me parece, la idea de la mujer con esa cosa ginecológica de reproductora, que nos falta el cuidado más integral. Así que en general no somos de hacer muchos controles. Yo conozco un montón de mujeres que buscan médicos clínicos para sus maridos, pero ellas ven al ginecólogo y les preguntan, y el ginecólogo por ahí nunca le tomó la presión, nunca le pidió un análisis de sangre, no hicieron una evaluación general. Y en general, muchas veces no queremos preocupar a los demás, pero eso es porque subestimamos a los demás, porque nos creemos que nadie es mejor que nosotras para todo. Me parece que sería más inteligente ser un poco más vulnerables. Tenemos que aprender un poco más de eso las mujeres y pedir un poco más de ayuda. ¿Y se puede morir de soledad? No lo sé. La depresión es una de las enfermedades súper endémicas que tenemos y que no estamos haciendo el correcto diagnóstico. Hay mucha más depresión que la diagnosticada y que la medicada y que la ayudada. Yo creo que no hay que minimizar, que no hay que minimizar ni la ansiedad ni la depresión y que hay que ir a consultar. También creo que todavía es un estigma. También creo que el tipo que va a un psiquiatra no lo comenta. Uno puede decir que va al psicólogo, pero si vas al psiquiatra ya es raro. Decís sin ningún problema que vas al ginecólogo o al proctólogo o a lo que sea antes que decir que vas al psiquiatra. O decís que tomás pastillas para la presión y para la diabetes y para la caída del pelo, tomás hormonas para no quedarte pelado, pero nadie dice que tome un antidepresivo. Y además hay un montón de herramientas para mejorar eso, que habitualmente la ciencia las ninguneó y algunas de esas empezamos a ver que sirven. Parece que si meditas vivís más años que si no meditas. Parece que si dormís mejor no es lo mismo que dormir mal. Parece que si sabes respirar te va mejor que si respiras cortito y superficial. Entonces, de repente como que hay un abanico de cosas de las cuales todavía no estamos haciendo uso. La primera es de decir, che, todos tenemos un trip en el bocho.